Introducción. Una función cuadrática es aquella que puede escribirse como una ecuación de la forma f de x es igual a ax2 más bx más c, donde a, b y c, llamados términos, son números reales. A es distinto de 0, puede ser mayor o menor que 0, pero no igual a 0. El valor de b y de c sí pueden ser 0. En la ecuación cuadrática, cada uno de sus términos tiene un nombre. Así, ax2 es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. La función cuadrática en la historia de la matemática. Los matemáticos árabes hicieron importantes contribuciones a la matemática en la época llamada la Edad de Oro del mundo musulmán, entre el año 700 y el 1200 después de Cristo aproximadamente. Lograron preservar el legado matemático de los griegos, tradujeron y divulgaron los conocimientos matemáticos de la India y asimilaron ambas corrientes. Aportaron mucho al álgebra y a la trigonometría. El más recordado de los matemáticos árabes de esa época es Mohammed, quien escribió varios libros de geografía, astronomía y matemáticas. En su tratado sobre álgebra, explica la manera de resolver ecuaciones cuadráticas de varios tipos. Tanto el planteamiento como la solución de las ecuaciones era dado en palabras, pues no se utilizaba aún símbolos algebraicos, como hoy en día. Fue mucho después, en el siglo XVI, cuando comenzaron a introducirse los símbolos, que hoy se utilizan en el planteamiento de las ecuaciones. Uno de los matemáticos con mayor influencia tuvo en este cambio favorable para el desarrollo de la álgebra fue Francois Viet. Con el uso de los símbolos para expresar la incógnita y los coeficientes de una ecuación, se impulsó enormemente el desarrollo de la álgebra, pues se facilitó el estudio de ecuaciones de segundo, tercer y cuarto grado. Aplicaciones de las funciones cuadráticas en la vida diaria y en otros ámbitos. Las funciones cuadráticas son ampliamente usadas en la ciencia, los negocios y la ingeniería. La parábola con forma de U puede describir trayectorias de chorros de agua en una pileta y el botar de una pelota, o pueden ser incorporadas en estructuras como reflectores parabólicos que forman la base de los platos satelitales y faros de los carros. Las funciones cuadráticas ayudan a predecir ganancias y pérdidas de los negocios, graficar el curso de objetos de movimiento y asistir al determinado de valores mínimos y máximos. Muchos de los objetos que usamos hoy en día, desde los carros hasta los relojes, no existirían si alguien en alguna parte no hubiera aplicado funciones cuadráticas para su diseño. Propiedades. Si pudiésemos representar una gráfica con todos los puntos de una función cuadrática, obtendríamos siempre una curva llamada parábola. Como contrapartida diremos que una parábola es la representación gráfica de una función cuadrática. Dicha parábola tendrá algunas características o elementos bien definidos dependiendo de los valores de la ecuación que la genera. Estas características o elementos son orientación o concavidad, ramas o brazos, puntos de corte con el eje de abscisas, raíces, punto de corte con el eje de ordenadas, eje de simetría y vértice. Orientación o concavidad. Una primera característica es la orientación o concavidad de la parábola. Hablamos de parábola cóncava si sus ramas o brazos se orientan hacia arriba y hablamos de parábola convexa si sus ramas o brazos se orientan hacia abajo. Es distinta orientación está definida por el valor que tenga el término cuadrático, la a x elevado a 2. Si a es mayor que 0 positivo, la parábola es cóncava o con puntas hacia arriba, como lo vemos en este gráfico. F de x es igual a 2x elevado a 2 menos 3x menos 5. Si a es menor que 0, la parábola es convexa o con puntas hacia abajo, como en f de x es igual a menos 3x elevado a 2 más 2x más 3. Además, cuando mayor sea a, el valor absoluto de a, más cerrada es la parábola. Puntos de corte en el eje de las abscisas. Otra característica o elemento fundamental para graficar una función cuadrática, la de el valor o los valores que adquiera x, los cuales deben calcularse. Ahora, para calcular las raíces de cualquier función cuadrática, calculamos f de x es igual a 0. Eso significa que las raíces de una función cuadrática son aquellos valores de x para las cuales la expresión vale 0, es decir, los valores de x tales que y es igual a 0, que es lo mismo que f de x es igual a 0.
Entonces hacemos ax elevado a 2 más bx más c es igual a 0. Como la ecuación ax elevado a 2 más bx más c es igual a 0 posee un término de segundo grado, otro de primer grado y un término constante, no podemos aplicar las propiedades de las ecuaciones. Entonces, para resolver, usamos la fórmula siguiente. Entonces, las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática no indican los puntos de intersección de la parábola con el eje de las x abscisas. Respecto a esta intersección se puede dar tres casos: que corta el eje x en dos puntos distintos, que corte el eje x en un solo punto, que no corte el eje x. Esta característica se puede determinar analizando el discriminante, ya visto en las ecuaciones cuadráticas. Punto de corte en el eje de las ordenadas. Eje de las y. En el eje de las ordenadas y, la primera coordenada es 0, por lo que el punto de corte en el eje de las ordenadas lo marca el valor de c. Al representar en un gráfico la función f de x es igual a x2 menos 4x más 3, podemos ver que el eje de las ordenadas y está cortado en el más 3. Y al representar la función f de x es igual a x2 menos 4x menos 3, podemos ver que el eje de las ordenadas está cortado en el menos 3. Eje de simetría. El eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide simétricamente a la curva, es decir, la separa en dos partes congruentes. Se puede imaginar como un espejo que refleja a la mitad de la parábola. Su ecuación está dada por x es igual a x1 más x2 dividido en 2, donde x1 y x2 son las raíces de la ecuación de segundo grado en x asociada a la parábola. De aquí podemos establecer la ecuación del eje de simetría de la parábola. X es igual a menos b dividido en 2a. Vértice. Como podemos ver en el gráfico, el vértice de la parábola es el punto de corte o punto de intersección del eje de simetría con la parábola y tiene como coordenadas menos b partido por 2a y menos b elevado al cuadrado menos 4ac partido por 4a. La abscisa de este punto corresponde al valor del eje de simetría, menos b partido por 2a, y la ordenada corresponde al valor máximo o mínimo de la función, menos b al cuadrado menos 4ac partido por 4a, según sea la orientación de la parábola. Cuando tienes una función cuadrática de la forma ax elevado a 2 más bx más c es igual a 0, una de las cosas que ayuda a saber esto es el discriminante. ¿Cuál es? b elevado a 2 menos 4ac. Si este discriminante es igual a 0, la ecuación solo tiene una solución. Si es mayor que 0, tiene dos soluciones. Y si es menor que 0, no tiene soluciones. Bueno, hoy les voy a enseñar un ejercicio de función cuadrática, el cual consta de cambiar mi f de x por f7, f de 7. Entonces, escribimos f de 7 es igual a, abrimos paréntesis, reemplazamos la x por el 7, que sería menos 2 por 7 más 3, y todo esto elevado a 2, el cual lo partimos por menos 2. Entonces, resolvemos. Tenemos el f de 7, el paréntesis, menos 2 por 7 es igual a menos 14, más 3 es igual a menos 11, y elevado a 2, partido por menos 2. Luego hacemos lo elevamos por 2, lo cual esto da 121 positivo, partido por el menos 2. Y nuestro resultado sería 121 partido por menos 2.
cual lo podemos encontrar acá, en la alternativa B. Menos 121. Bueno, en este ejercicio me piden que en cuál de las opciones siguientes se grafican las funciones f de x es igual a 2x más 1 y que x es igual a x elevado a 2 más 1. Bueno, como vemos, nuestra alternativa A no cumple con la función ax más n, ya que esta es negativa, ya que su recta pasa por los cuadrantes 2 y 4. Y cuando nuestra recta pasa por el cuadrante 1 y 3, es positiva, como lo es nuestra función. Entonces, todas las alternativas tengan su recta en el cuadrante 2 y 4 se eliminan, las cuales son la número A, la número E, ya, y solo esas. Luego pasamos a la B. Acá podemos ver que no tan solo la alternativa B, su recta pasa por los cuadrantes 1 y 3, también está esta, que es la alternativa C, y la D. Por lo tanto, debemos pasar a la otra función, a la función cuadrática, la cual cumple la parábola. Acá podemos ver que nuestra función cuadrática es positiva, lo cual cumple la función de que cuando la función cuadrática es positiva, nuestra parábola va a ser hacia arriba. Y cuando nuestra función cuadrática es negativa, nuestra parábola es hacia abajo. Entonces, acá podemos ver que esta está bien y esta cumple con hacia abajo, ya que su función cuadrática tendría que ser negativa, entonces esta tampoco es. Y obviamente esta tampoco, ya que también su parábola es hacia abajo, entonces su función cuadrática tendría que ser negativa. Por ende, y por descarte, la alternativa correcta sería la alternativa B. Bueno, este es el ejercicio de relación, el cual me dice que la trayectoria de un proyectil está dada por la ecuación y t es igual a 7 menos 5t elevado al cuadrado, donde t se mide en segundos y la altura, que sería t en metros, la cual formula la siguiente pregunta, que dice: ¿en cuál de los siguientes valores de t estará el proyectil a 420 metros de altura? Como sabemos que nuestra IT es la cual mide la altura, la reemplazamos. Entonces ponemos 420 es igual a 100t menos 5t al cuadrado. Todo esto lo debemos igualar a 0. Entonces, pasamos el 7t y el menos 5t al cuadrado hacia el otro lado, lo cual hace que nuestros dos términos cambien su signo. Entonces, ponemos más 5t al cuadrado, que antes era negativo y ahora pasó a positivo, y nuestro 100t que cambia a negativo, 100t. Y nuestro 420 lo seguimos conservando en el respectivo lado, ya como positivo. Ponemos el signo, 420, y todo esto lo igualamos a 0. Ya cuando tenemos todo igualado a 0, esto lo podemos simplificar. ¿Cómo lo hacemos? Todos los números los simplificamos por 5. Se divide todo por 5. Entonces, acá quedaría t elevado a 2 menos 20t y más el 400 queda en 84.
igualado a 0. ¿Qué fue lo que hice acá? Donde simplifiqué por 5, todo lo multipliqué por 5. El 5 era el 5, 1, lo dividí en 5. El 5 era el 100, 20, y el 5 era el 420, 84. Ya que tenemos simplificado para que se nos haga más fácil el ejercicio, esto lo pasamos a... no, esto lo factorizamos. Entonces, abrimos los dos paréntesis. Uno acá y otro acá. Debemos buscar un número por el cual sumado de 20 y dos números que sumados de 20 y multiplicados de 84. Entonces, ponemos nuestra respectiva t, está elevado a 2, ponemos t y t. Los signos, como está más y menos, quedan los dos paréntesis con un menos. Luego buscamos un número el cual sumado de 20, dos números los cuales sumado de 20 y multiplicado de 84. El 6 y el 14 sumado con 20 y multiplicado son 84. Entonces ponemos el 6 acá y el 14 acá. ¿Ya? Entonces, después debemos sacar los puntos críticos. ¿Cómo se hace esto? Igualamos nuestra t a 0. Entonces hacemos la siguiente ecuación. Ponemos t menos 6 es igual a 0 y t menos 14 es igual a 0. Luego que ya tenemos nuestras dos ecuaciones, las resolvemos. Son ecuaciones fáciles. Ponemos t es igual, como t acá está negativo, pasa a ser positivo, 6. Y acá lo mismo, como el 14 está negativo, pasa hacia el otro lado a ser positivo. Entonces, acá podemos tener que, como decía acá, donde t se mide en segundos, podemos ver que t es igual a 6, que sería este, y t es igual a 14, lo cual estos dos términos cumplen con nuestro proyectil, que sería a 420 metros de altura, lo cual nuestra alternativa E, que es igual a 1 y 3, es la correcta. Bueno, en este ejercicio me dicen, considerando la parábola y es igual a 1 medio, entre paréntesis x menos 1 elevado al cuadrado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Mi afirmación número 1 dice, la parábola se abre hacia arriba. ¿Cómo podemos comprobar esta afirmación? Resolviendo nuestra función. Entonces, ponemos y es igual a 1 medio, y como vemos acá que en nuestra función tenemos un cuadrado de binomio, lo resolvemos. Abrimos el paréntesis y ponemos x elevado a 2 menos 2x más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Multiplicar nuestro 1 medio por el x elevado a 2 por el 2x y por el más 1. Entonces, y es igual a 1 medio x elevado a 2 menos que 1 medio menos 2x es igual a x, y 1 medio por más 1 es 1 medio. Entonces, acá tenemos nuestra A, nuestra B y nuestra C.
Entonces ponemos A, B y C. Acá podemos ver que nuestra A es positiva. Entonces, en las parábolas, todas las parábolas que su A sean positiva, la parábola será hacia arriba. Y toda parábola que su A sea negativa, la parábola irá hacia abajo. Entonces, esta es negativa y esta es positiva. Entonces, ¿qué vemos acá? Que nuestra A es positiva, por ende, la parábola se abre hacia arriba. Entonces, la afirmación número 1 es correcta. La afirmación número 2 dice la parábola se abre hacia abajo. Para que la parábola se abra hacia abajo tiene que ser negativa. Nuestra A es positiva, por ende es. No es una función cuadrática. Acá podemos ver que nuestra A está elevado al cuadrado, por ende es una función cuadrática. Es correcta. Por ende, nuestra alternativa correcta vendría siendo la E. O sea, la alternativa D. Me dicen si f es una función en los números reales definidos por f de x es igual a tx elevado al cuadrado más 1 y f entre paréntesis menos 2 es igual a 5. ¿Cuál es el valor de t? Para encontrar el valor de t deberíamos asegurar nuestras dos funciones, las cuales hacemos lo siguiente. El menos 2 lo cambiamos por x. Hacemos lo siguiente. Entonces, t menos 2 elevado a 2 más 1 igual a 5. Entonces, resolvemos. Menos 2 elevado a 2 es igual a 4. T es igual a 4 más 1 igual a 5. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos todo resuelto? Pasamos dejamos al t en el lado de acá y los números en el lado de acá. Entonces pasamos nuestro 1 al lado de acá. Entonces ponemos t4 más, o sea, t4 igual 5 menos 1. Entonces quedaría t4 es igual a 4. 5 menos 1 es 4. Entonces, seguimos. Tenemos t y el 4, como acá está multiplicando, acá va a pasar dividiendo. 4 partido por 4, que esto es igual a 1. Entonces, nuestro resultado t sería igual a 1. El valor de t es 1, entonces nuestra alternativa correcta sería la alternativa E.